La luz mortecina del atardecer se filtraba por las ventanas de la pequeña sacristía mientras el padre Juan Rivas ordenaba meticulosamente los ornamentos litúrgicos. A sus 58 años, aquella rutina le proporcionaba un remanso de paz después de las largas horas de confesiones. Sus manos, ásperas y marcadas por el tiempo, doblaban con esmero las casullas usadas en la misa dominical, un ritual que repetía cada semana desde hacía más de 3 décadas. El silencio de la iglesia vacía era reconfortante, solo interrumpido por el ocasional crujido de las viejas maderas del templo y el distante sonido de la vida cotidiana que continuaba más allá de sus muros. Para Juan, estas horas solitarias habían sido siempre un momento de reflexión, un espacio donde podía enfrentarse a sus propios pensamientos sin la necesidad de mantener la fortaleza que su congregación esperaba de él. Mientras cerraba cuidadosamente el armario de los cálices, un súbito golpe en la puerta lateral rompió la quietud. Era doña Mercedes, la anciana que mantenía limpia la parroquia desde tiempos inmemoriales. «Padre Juan, han traído esto para usted», dijo, extendiendo un paquete envuelto en papel marrón. «Es del bufete de abogados Mendoza y Asociados». El mensajero insistió en que era importante. Juan tomó el paquete con curiosidad. «Gracias, Mercedes. Puede retirarse ya, es tarde». La mujer asintió con respeto antes de marcharse, dejando al sacerdote nuevamente solo con el misterioso envío. Juan observó el remitente, un despacho de abogados de Sevilla, ciudad donde no había estado en décadas. Su corazón dio un vuelco inesperado. Sevilla. El lugar donde había nacido, donde había dejado atrás una vida y un nombre diferentes antes de su ordenación. Con dedos ligeramente temblorosos, deshizo el envoltorio. Dentro encontró una carpeta con documentos legales y algo más. Un sobre amarillento, visiblemente envejecido, con una sola palabra escrita en una caligrafía que reconoció inmediatamente. Juan. Era la letra de su madre. Se sentó pesadamente en la silla más cercana. María Dolores Rivas había fallecido hacía 15 años. ¿Cómo era posible que ahora recibiera una carta suya? La carta adjunta del bufete de abogados ofrecía una explicación escueta. La reciente muerte de su tía Carmela, hermana de su madre y última pariente vivo, había puesto en marcha disposiciones testamentarias. Entre ellas, la entrega de este sobre que María Dolores había confiado a su hermana con instrucciones precisas. Debía llegar a manos de Juan solo después de que ella y Carmela hubieran fallecido. Juan sintió que el tiempo se detenía mientras contemplaba aquel sobre que había atravesado los años esperando este momento. ¿Qué podría ser tan importante o delicado que su madre había querido que él lo supiera solo cuando ya no quedara nadie de su familia para presenciar su reacción? Respiró hondo antes de abrir con cuidado el sobre. Dentro había varias hojas escritas por ambas caras con la letra pequeña y precisa de su madre. La fecha al inicio lo sorprendió. 10 de mayo de 2008. Apenas una semana antes de su repentino fallecimiento. «Mi querido hijo», comenzaba la carta. «Si estás leyendo estas líneas, significa que tanto yo como mi hermana Carmela ya no estamos en este mundo. Hay verdades que he guardado durante toda tu vida, verdades que quizás debí compartir contigo hace mucho tiempo, pero que el miedo y la vergüenza mantuvieron selladas en mi corazón». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las primeras líneas ya presagiaban revelaciones que podrían sacudir los cimientos de su existencia. Tu padre no murió en un accidente de trabajo cuando tenías 2 años, como siempre te hice creer. Francisco está vivo, o al menos lo estaba cuando escribo esta carta. Nos abandonó, Juan. Te abandonó a ti, a mí, a nuestra familia. Pero la verdad completa es mucho más dolorosa y complicada. Las manos del sacerdote comenzaron a temblar incontrolablemente mientras continuaba leyendo. Cada palabra de su madre era como una piedra que caía sobre el frágil edificio de su pasado, amenazando con derrumbarlo por completo. La verdad que emergía de aquellas páginas era devastadora. Su padre no solo había abandonado a la familia, sino que había huido tras estafar a numerosas personas del pueblo, incluyendo a la propia familia de María Dolores.
El escándalo había sido tal que ella había decidido marcharse con su pequeño hijo para empezar de nuevo lejos, protegiendo a Juan de la vergüenza y el rechazo. «Sé que quizás nunca me perdones por haberte ocultado esto», continuaba la carta. «Pero lo hice para protegerte, para que pudieras crecer sin la sombra de su traición. Quería que tuvieras la libertad de convertirte en el hombre bueno y justo que siempre supe que serías, sin el peso de un apellido manchado». Juan interrumpió la lectura, incapaz de contener las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Un sollozo profundo surgió desde lo más hondo de su ser, rompiendo el silencio de la sacristía. Toda su vida, su identidad, había sido construida sobre un elaborado entramado de medias verdades. Su vocación sacerdotal, su dedicación a ayudar a los demás, incluso su manera de entender el mundo. ¿Cuánto de todo ello había sido moldeado por esta historia falsa? Tras unos minutos, cuando consiguió recuperar algo de compostura, Juan continuó leyendo. La carta revelaba más detalles dolorosos. Su padre había formado otra familia en Madrid. Tenía hermanastros que nunca había conocido. María Dolores explicaba cómo había descubierto todo esto años después, pero había decidido mantener el secreto para no perturbar la vida que Juan ya había construido. Pero entonces, hacia el final de la carta, el tono cambiaba. «No escribo esto para atormentarte con revelaciones tardías, hijo mío. Lo hago porque creo que mereces conocer toda tu historia, por dolorosa que sea. Pero también quiero que sepas algo más importante. El hombre en quien te has convertido es obra tuya, no del pasado que te oculté. Las decisiones que has tomado, el camino que has seguido, el bien que has hecho, todo eso nació de tu corazón, no de mis mentiras. A lo largo de los años, te he visto luchar con tus propios demonios, cuestionándote si eras suficiente, si merecías el respeto y el cariño que recibes. Ahora entiendo que quizás, de alguna manera, sentías la presencia de este secreto como una sombra inexplicable. Ya es hora de que esa sombra desaparezca». Juan levantó la mirada de la carta, observando a través de la ventana cómo el sol terminaba de ocultarse. La última luz del día bañaba el interior de la sacristía con un resplandor dorado, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. En ese momento, sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. Las últimas páginas contenían información práctica, nombres, direcciones, documentos que su madre había guardado. También una revelación final que lo dejó sin aliento. Su verdadero nombre completo no era Juan Rivas, sino Juan Francisco Mendoza Rivas. Había llevado solo el apellido materno desde su infancia, otro detalle de la elaborada protección que su madre había construido a su alrededor. Al terminar la lectura, Juan permaneció inmóvil, abrumado por el peso de las revelaciones. El reloj de la torre marcó las 8 con sus graves campanadas, recordándole que en media hora debía oficiar la misa vespertina. ¿Cómo podría pararse frente a su congregación, hablar de verdad y perdón, cuando su propia vida acababa de revelarse como una narrativa incompleta? Guardó cuidadosamente la carta en el sobre y la ocultó bajo su sotana. Luego, en un acto casi mecánico, se arrodilló frente al pequeño crucifijo que colgaba en la pared de la sacristía. Las oraciones que habían sido su refugio durante décadas no acudieron a sus labios. En su lugar, un torrente de preguntas sin respuesta inundaba su mente. Esa noche, tras una misa realizada en piloto automático, Juan regresó a la austera habitación que ocupaba en la casa parroquial. En la soledad de su pequeño escritorio, releyó la carta completa 2 veces más, intentando asimilar cada detalle, buscando entre líneas algo que pudiera haberle pasado desapercibido. El dilema que ahora enfrentaba era abrumador. ¿Debía buscar a ese padre que nunca conoció? ¿A esos hermanos cuya existencia acababa de descubrir? ¿O debía respetar el deseo implícito de su madre de no alterar el curso de su vida con estas revelaciones póstumas? Durante los días siguientes, Juan se movió como un autómata entre sus obligaciones parroquiales. Celebraba misas, atendía confesiones, visitaba enfermos, pero su mente estaba en otro lugar, navegando por un pasado que ahora se revelaba diferente al que siempre había creído.
Sus feligreses notaron el cambio. El padre Juan, normalmente atento y cercano, parecía distante, como si una parte de él estuviera ausente. Doña Mercedes, preocupada, se atrevió a preguntarle si se encontraba enfermo. «Estoy bien», respondió él con una sonrisa forzada. «Solo necesito resolver algunos asuntos personales». Una semana después de recibir la carta, Juan tomó una decisión. Solicitó al obispado un permiso de 2 semanas por motivos familiares urgentes. Era la primera vez en su larga carrera sacerdotal que pedía tiempo para sí mismo, y aunque el vicario general se mostró sorprendido, no puso objeciones. El viaje a Madrid fue como adentrarse en territorio desconocido. Armado solo con la dirección que su madre había incluido en la carta y una fotografía amarillenta de su padre, Juan se encontró frente a un elegante edificio de apartamentos en el barrio de Salamanca. Según la información de María Dolores, Francisco Mendoza había prosperado en la capital como agente inmobiliario, construyendo una nueva vida sobre las ruinas de la que había abandonado. El portero del edificio le informó que Francisco Mendoza había fallecido hacía 3 años. Un infarto fulminante a los 78 años. Juan sintió una extraña mezcla de alivio y desconsuelo. Nunca tendría la oportunidad de confrontar a su padre, de preguntarle por qué había abandonado a su madre embarazada, por qué nunca intentó contactarlo. Nunca sabría si hubo arrepentimiento, remordimiento, o siquiera recuerdo de aquella familia abandonada en Sevilla. Sin embargo, el portero le proporcionó algo inesperado: la dirección de Elena Mendoza, la hija mayor de Francisco, que aún vivía en Madrid, su hermanastra. El encuentro con Elena fue tenso al principio. Una mujer de unos 50 años, con un sorprendente parecido físico a Juan, lo recibió con desconfianza en su casa. Pero cuando él le mostró la carta de su madre y la vieja fotografía, el rostro de Elena se transformó. «Lo sabía», dijo con voz quebrada. «Siempre supe que había algo más, alguien más antes de nosotros. Papá nunca hablaba de su vida en Andalucía. Se ponía furioso si preguntábamos». Esa tarde, sentados en una sobria sala de estar, Juan descubrió que tenía 3 hermanastros: Elena, Carlos y Miguel. Todos ellos habían crecido con la sombra de un padre ausente emocionalmente, obsesionado con el éxito material pero incapaz de demostrar afecto. «Nunca fue un buen hombre», confesó Elena con amargura. «Nos dio todo materialmente, pero nos negó lo esencial. Quizás tuviste suerte de no conocerlo, Juan». Al regresar a su hotel esa noche, Juan lloró como no lo había hecho desde la muerte de su madre. Lloró por el niño que una vez fue, por la madre que cargó sola con tantos secretos, incluso por ese padre que nunca tuvo el valor de enfrentar sus errores, pero sobre todo lloró por una especie de liberación que no sabía que necesitaba. Los días siguientes los pasó conociendo a sus otros hermanos. Carlos, un arquitecto serio y reservado, se mostró inicialmente escéptico, pero terminó abrazando a Juan con fuerza al despedirse. Miguel, el menor y más parecido a su padre según Elena, fue más difícil. Luchando con sus propios demonios de adicción y fracasos, apenas pudo mirar a Juan a los ojos durante su breve encuentro. Ninguno de ellos había tenido hijos. La línea familiar de Francisco Mendoza terminaría con ellos, como si fuera el precio a pagar por sus acciones. Antes de regresar a su parroquia, Juan hizo una última visita al cementerio donde estaba enterrado Francisco. Frente a la sobria lápida de mármol, permaneció en silencio por largo tiempo. «No vengo a juzgarte», dijo finalmente en voz baja. «Ni siquiera a perdonarte, porque eso implicaría que te conozco lo suficiente para entender tus acciones. Solo vine a reconocer que una parte de ti vive en mí, para bien o para mal, y a agradecerte la vida, al menos eso». De regreso en su parroquia, sus feligreses notaron un cambio en el padre Juan. Había una nueva profundidad en sus homilías, una autenticidad renovada cuando hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de la complejidad del corazón humano. Sin revelar los detalles personales, Juan había encontrado una manera de transformar su dolor en sabiduría compartida. Una tarde, mientras ordenaba su pequeño despacho,
encontró nuevamente la carta de su madre. La releyó una última vez, deteniéndose en un pasaje que había pasado por alto en las lecturas anteriores, abrumado por las revelaciones más impactantes. Siempre fuiste un niño que veía lo mejor en los demás, Juan. Incluso cuando otros niños te lastimaban, encontrabas la manera de disculparlos. Esa capacidad para ver más allá de las faltas ajenas no venía de mí, que guardé tanto rencor durante años. Quizás venía de tu padre, porque a pesar de todo el daño que nos hizo, Francisco tenía un don para conectar con las personas, para entenderlas. Tú tomaste eso y lo convertiste en algo hermoso, algo que ayuda en lugar de manipular. Esa es tu verdadera herencia, hijo mío. No nuestros errores, sino lo que tú decidiste hacer con los dones que recibiste. Juan dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Luego tomó su breviario y salió al pequeño jardín de la parroquia. El sol de la tarde bañaba las flores que él mismo había plantado años atrás. Algunas habían crecido torcidas, buscando la luz entre las sombras del muro. Otras se alzaban rectas y fuertes. Todas ellas, a su manera, eran hermosas. Por primera vez en semanas, Juan sonrió sinceramente. La verdad, por dolorosa que fuera, no había destruido los cimientos de su vida como había temido. Al contrario, le había permitido entender mejor los contornos de su propio ser, las influencias que lo habían moldeado, las decisiones que había tomado. «Gracias, mamá», susurró al viento, «por tu valor, por tu amor, por confiar en que podría soportar la verdad». Esa noche, mientras preparaba su homilía para el domingo, Juan escribió sobre las cartas de San Pablo, sobre cómo la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre nos hace libres. Escribió sabiendo que ahora podía hablar desde una autenticidad que antes no poseía completamente. Había emprendido un viaje inesperado al pasado, enfrentado verdades difíciles y regresado transformado pero intacto en su esencia. La carta de su madre, lejos de destruir su identidad, la había completado. Y aunque las lágrimas derramadas al leerla habían sido de dolor, las que ahora rodaban silenciosas por sus mejillas mientras escribía eran de gratitud. El padre Juan Rivas, o Juan Francisco Mendoza Rivas, pues ambos nombres ahora coexistían pacíficamente en su interior, había encontrado una paz que no sabía que buscaba. Una paz construida no sobre la ausencia de conflicto o la perfección de la vida, sino sobre la aceptación plena de su historia, con todas sus luces y sombras.